Bueno, vamos a empezar. En el parágrafo 25 de los principios formales del mundo sensible y del inteligible, que es la Disertatio 1770, empieza a hablar él acerca del tiempo y del espacio, ¿no? Si ya lo tienen abierto, por favor avísenme. Para El empezar. parágrafo, ¿cuál parágrafo? Disculpa. 25 de los links que les acabo de enviar. Ok. Es la Disertatio que está en español. Nos vamos a ir al parágrafo 25, que si no es la página 33. Ok. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Sí. Ok. Dice básicamente, he aquí el principio de reducción de todo axioma subrepticio, ¿no? Viene haciendo como los axiomas anteriores. Habla un poco del fenómeno intelectuado, de lo híbrido, del axioma subrepticio, del vicio metafísico. Esto lo vamos a ver más adelante, pero la parte que me interesa es la que ahorita vamos a utilizar de espacio y tiempo. Cuando se predica de modo general de un concepto intelectual, algo que pertenece a las relaciones de espacio y de tiempo, esto no se puede enunciar objetivamente y solo denota la condición sin la cual el tal concepto no es cognoscible sensiblemente. Que un axioma de tal especie sea espurio y si no falso, que sea al menos afirmado, temeraria, y precariamente se ve claro por esto, porque el sujeto del juicio, siendo concebido intelectualmente, pertenece al objeto, mientras que el predicado contextualmente pertenece al objeto, mientras que el predicado, contenido de determinaciones de espacio y tiempo, solamente pertenece a las condiciones del conocimiento sensitivo humano, las cuales, no siendo condiciones del conocimiento sensitivo humano, no siendo necesariamente propias en todo conocimiento de dicho objeto, no pueden ser enunciadas universalmente del mismo concepto intelectual. Que se incurra tan fácilmente en este vicio de subrepción procede de que es víctima de otra regla, por su parte muy verdadera. En efecto, suponemos rectamente lo que no puede ser conocido por ninguna intuición, no es de algún modo alguno cogitable, y por lo mismo es imposible. Si pueden subrayar esa parte, mucho mejor. Que tiene que ver un poco con la parte de la infinitud del tiempo, Carlos, pero ahorita la vamos a ver. Ok. Ahora bien, ¿por qué otra intuición fuera de la que se produce según las formas del espacio y del tiempo? No la podemos alcanzar con ningún esfuerzo de la mente, y ni siquiera podemos imaginárnosla ficticiamente. De aquí resulta que tengamos por absolutamente imposible toda intuición que no esté sometida a estas leyes, desconsiderando la intuición pura intelectual y exenta de las leyes de los sentidos. ¿Cuál es la divina que Platón llama idea? Y por lo mismo, sometemos todas las cosas posibles a los axiomas sensibles del espacio y del tiempo. Parágrafo 26. Todas las falacias de los conocimientos sensibles, bajo apariencia de intelectuales, que son el origen de los axiomas subrepticios, pueden reducirse a tres especies, de las cuales las reglas generales son estas. 1. La condición sensible, solo bajo la cual es posible la intuición del objeto, es ella misma condición a su vez de la misma posibilidad del objeto. 2. La condición sensible, solo bajo la cual se pueden comparar los datos en orden a formar un concepto intelectual del objeto, es ella misma condición a su vez de la misma posibilidad del objeto. 3. La condición sensible, solo bajo la cual es posible la subsumión de un objeto bajo un concepto dado intelectual, es ella misma condición también de posibilidad del mismo objeto. Las tres son condición posible, ¿no? Y condición sensible. Si tienen duda, por favor, váyanme parando. Parágrafo 27. Axioma subrepticio de la primera clase es este. Esta parte es bien importante para entender la parte del espacio. Todo lo que existe está en alguna parte y en algún tiempo. Nota a pie de página. El espacio y el tiempo son concebidos como incluyendo en sí todo lo que se ofrece a los sentidos. Por eso no se da, según las leyes de la mente humana, intuición de ningún ser, sino como contenido en el espacio y en el tiempo. Con este prejuicio se puede comparar este otro, que no es propiamente axioma subrepticio, sino espejismo de la fantasía, y que se puede expresar con esta fórmula general.
En todo lo que existe se da espacio y tiempo. Es decir, toda sustancia es extensa y sujeta a continua mutación. En efecto, aunque aquellos cuyos conceptos son más crasos, están firmemente atados a esta ley de la imaginación. Sin embargo, aún ellos mismos verán fácilmente que esto solo pertenece al esfuerzo de la fantasía por esbozar una imagen de las cosas, pero no a las condiciones de su existencia. Sigo la parte del parágrafo 27. Por este principio espurio, todos los seres, aunque sean conocidos intelectualmente, quedan sometidos en su existencia a las condiciones del espacio y del tiempo, porque necesitamos de ambas, ¿no? Por eso son, lo que ha dicho en el parágrafo 26, la condición sensible. De aquí pululan las vacuas cuestiones acerca de los lugares de las sustancias inmateriales, de las que por ser tales no se da ninguna intuición sensible, ni representación ninguna bajo tal forma. Acerca de la sede del alma y otras del mismo Haes, y mezclando desatinadamente lo sensible con lo intelectual, muchas veces ocurre que parezca que uno de los contendientes ordeña el macho y el otro pone debajo un sedazo. Pero la presencia de lo inmaterial en el mundo corpóreo es virtual, no local, aunque así se llame impropiamente. Y el espacio no contiene las condiciones de las acciones mutuas, sino para la materia, que sea, por su parte, lo que constituye para las sustancias inmateriales las relaciones externas de sus fuerzas. Ya entre sí, ya respecto de los cuerpos, se escapa totalmente al intelecto humano. Como el perspicacísimo Euler, gran investigador por los demás y árbitro de los fenómenos, advirtió agudamente en carta a una princesa alemana. Y cuando se trata ya del concepto del ente sumo y extramundano, no cabe decir cuán grande es el engaño producido por estas sombras que rodean el intelecto. No me voy a meter en lo que sigue, porque lo que sigue tiene que ver con una parte de Dios, ¿no? Más abajito, es que toda esta parte, bueno, que empieza con la del ente sumo, de Dios, solo lo que está como en cursivas me parece importante porque dice, estas están persuadidos de que se puede concebir fácilmente como ve Dios las cosas presentes. Esto es, las cosas actuales del tiempo en que Él es. Pero ¿cómo puede haber las cosas futuras? Esto es, las cosas actuales de un tiempo en que todavía no es. Lo juzgan difícil de entender. Esa es una parte de qué sucede con el tiempo que aún no existe, pero Dios lo sabe. No me voy a meter en esa parte, pero me parecía importante que ustedes la tuvieran. Ok. ¿Quieren comentar algo de estos parágrafos? De los 3 parágrafos que hicimos ahorita. Así me pueden decir no entendí ni un carajo y no pasa nada, ¿no? Pero igual, ¿qué opinan? ¿Los volvemos a leer? ¿Qué hacemos? Yo no sé si entendí bien, pero me parece que ahí está reafirmando la consideración del fundamento del conocimiento, es decir, que relega el conocer únicamente a la representación y no a las entidades en sí, con relación al espacio, es decir, no conocemos los objetos como tal en el espacio, sino que conocemos las representaciones de ellos y las conocemos a través de la forma del espacio y el tiempo. No sé si él está reafirmando eso ahí, porque no alcancé a escuchar completamente. De hecho, sí, porque, bueno, es que esta parte no la vimos, pero, y de hecho no me parece que salga en la crítica tampoco. Hay una cosa que se llama axioma subrepticio. ¿Qué es el axioma subrepticio? No sé si lo habían escuchado ya en Kant o en alguna otra persona. ¿No? ¿Nunca? Pues, Okay. pues yo lo he leído ahí en el concepto de supresión, sí, él lo menciona ahí en la crítica. Y es como una actividad del entendimiento que se produce de una manera oculta o escondida o ¿cómo explicarlo? Sí, como de una forma escondida. De hecho, si vamos más arriba, tal cual lo dice, ¿no? Dice, antes del parágrafo 25, pone que proclama lo sensible como necesariamente adscrito a lo inteligible.
tal cual, ¿no? A eso llama axioma subrepticio. Proclama lo sensible como necesariamente adscrito a lo inteligible. Que es una parte de lo que ahorita Néstor nos está comentando. Ok. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre estos parágrafos? ¿Nada? Pues yo tengo una duda, no sé si, porque no sé, en eso también me he comido la cabeza, no sé si el concepto, pues el concepto no, pues obviamente el concepto es intelectual, pero todo lo que se refiere a la extensión, a lo externo, todo siempre va a estar bajo la forma de la representación, o sea, es decir, siempre va a ser una representación y no vamos a tener ni una percepción ni una sensación directa de las cosas, es decir, solamente podemos tener de las cosas representaciones y en ese sentido la sensibilidad no nos otorga algo diferente, sino solamente representación. Sí, porque nosotros, bueno, desde la parte tangible, nosotros solamente vemos representación, ¿no? Nosotros no podríamos llegar a la parte de la cosa en sí, o al noumeno. No de menos mientras sea la parte tangible, ¿no? Sí, estamos básicamente bajo la representación. Nosotros no podríamos decir lo que es, no sé, se me está ocurriendo como lo que es el universo en sí mismo. Vamos a tratar de hacerlo, o sea, a ver si podemos, pero no se puede, ¿no? O algo más sencillo, ¿qué es el libro en sí mismo? Es tangible, lo podemos ver, lo sabemos porque tenemos varias representaciones de él, pero ¿qué es el libro en sí mismo? Pueden abrir sus micrófonos, no pasa nada, no me los voy a comer hoy, se los juro. ¿Los dejó confundidos estos parágrafos? ¿La verdad? Sí. Ok, les puse estos parágrafos porque en la disertatio, la verdad es que es muy poco lo que llega a hablar acerca del tiempo o del espacio. Yo se los había dicho, el tiempo como que en ese momento no era tan discutido como lo fue el espacio, pero sí hay que apuntalar hacia dónde va el tiempo, porque se vuelve también parte de una intuición, porque es parte del esquema. Para mí estos parágrafos son importantes porque reafirman justo que es una intuición, que son condiciones de posibilidad y que estas condiciones sirven para algo, ¿no? Como lo pone en el parágrafo 26. O sea, son condiciones sensibles. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una condición sensible y una condición de posibilidad de la intuición pura? No sé si me entendieron la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una condición sensible y una condición de posibilidad? Voy a poner música de fondo para... La condición de posibilidad no se refiere también nada más a los objetos intelectuales. La condición... ahí radica... Espera, ¿la condición de cuál? Ajá. De posibilidad. Ok, ajá, te escucho, te escucho. Y de ahí radicaría su diferencia de la condición sensible, que nada más se da pues de manera sensible, valga la redundancia. No, ¿verdad? Necesitas de la condición sensible para que se dé también la condición de posibilidad. De hecho, es la parte del parágrafo 26 en el apartado 1. A ver, dime, Darío. Puede ser que la condición sensible, pues, es todo lo que se presenta
digamos, espacio-tiempo, ¿no? Porque justo parte de condiciones sensibles del espacio-tiempo. Y las condiciones de posibilidad, justo como dices, es como la abstracción o los conceptos que generas del objeto que se te presenta. Y pues ya de ahí ya vienen como otras cosas de condiciones de uso, usabilidad o todas las propiedades que le atribuyes al objeto, pero partiendo de la abstracción. Que sería la parte de la condición sensible número 3, ¿no? Del parágrafo 26. Voy a volverles a leer esta parte porque me parece que fue muy rápido. Párenme cuando no estén entendiendo, porfa. Okay. En el parágrafo 26 la condición 1 dice: la condición sensible, solo bajo la cual es posible la intuición del objeto, es ella misma condición a su vez de la misma posibilidad del objeto. Va de nuevo. La condición sensible, solo bajo la cual es posible la intuición del objeto, que se me presente el objeto, es ella misma, o sea, la condición sensible es ella misma, condición a su vez de la misma posibilidad del objeto. Si yo de inicio... cuando dice Kant que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero obviamente no termina la experiencia. O sea, que todo va a entrar por allí. Pero no depende todo de él. Exactamente. Exacto. Necesitas una condición sensible. Claro. Lo que yo no entendí, y disculpa por preguntar tarde, cuando dice el axioma subrepticio, es que lo que está oculto, es que no lo entiendo muy bien, cuando está oculto el entendimiento es la condición sensible, es eso. Es esa posibilidad, es la condición de posibilidad. Lo que está oculto, a ver, repítemelo, no te entendí. Es que creo, no sé si capté bien lo que dijo Néstor. Que cuando él dice axioma subrepticio, es que la condición sensible es la posibilidad, o sea, como él argumenta ya en el parágrafo 26. Esa condición sensible es a la vez la condición de posibilidad del objeto. O sea, es algo que está oculto que te da una condición al entendimiento. Es que no entiendo muy bien. Ah, ya te entendí. No sé si me puedo explicar mejor. Creo que tengo la idea para explicarlo. Es que, según tengo entendido, cuando él menciona esa noción de subrepticio, él hace referencia a la actividad que ejerce el entendimiento y bueno, digamos que el sujeto sobre el objeto de una manera oculta, es decir, de una manera que el sujeto no puede experimentar esa misma actividad, es decir, no es consciente como tal de lo que hace, sino es consciente de lo que se le presenta. Entonces, por eso cuando él empieza a hablar, digamos, en la deducción trascendental sobre la síntesis y toda esta actividad de crear una unidad múltiple, él dice que es una actividad oculta para el mismo sujeto, pero que se produce para poder conocer el objeto. ¿Sí? Es como algo que el sujeto no se percata de su actividad, sino que solamente se produce. Creo, no sé si estoy mal, puede ser. Creo que a eso se refiere con subrepticio, pero pues tendríamos que consultarlo mejor porque la verdad no recuerdo en qué parte está. Creo que es en la deducción trascendental del inicio de la lógica. Creo que es ahí. Pero no sé si puedo continuar con el análisis de lo que estamos leyendo. Sí. Y es que mi duda con respecto a la exterioridad va debido a esa pregunta, o sea, a qué es una condición sensible y cómo de ella depende o se complementa con la condición de posibilidad, ya que si para que se dé la condición de posibilidad tiene que darse el aparecer del objeto sensiblemente, que yo me imagino que esa es la condición sensible, ¿sí? Pero para que podamos conocer esa condición sensible o ese aparecer del objeto, necesitamos una condición de posibilidad como el espacio. ¿En dónde queda lo externo? Es mi pregunta. ¿Sí? Seríamos simplemente conocedores de meras representaciones y prácticamente no podríamos
Ok, entonces nos decías que la parte del solipsismo, ya, sigue si quieres, Néstor, para no interrumpirte. Ok, entonces decía que esas dos nociones de condición de sensibilidad, ¿cómo es? Condición de Condición sensible. posibilidad y condición sensible, aún así no me resuelve el problema de lo externo, ¿sí? Porque si aún así necesitamos una de otra para poder, una tanto como de la otra, no encuentro ahí todavía la extensión o cómo yo hallo que eso que se me presenta realmente es externo de mí y no lo produzco a través de las mismas condiciones, o no la produzco a través sí, como una representación imaginaria, no sé cómo decirlo. Pero bueno, quizás esto se salga del tema así, pero entonces no sé si comprendí bien las dos nociones de condición sensible y condición de posibilidad, que se A ver, requieren tanto la una como la otra para poder conocer un objeto. y es que te entendí, o sea, tú quieres demostrar que no es una representación imaginaria, por así decirlo. Exacto, sí. Bueno, supondría, lo que se me ocurre muy banalmente es que no es imaginaria, no, imaginaria, voy a borrar esa palabra. No es fantasiosa porque tenemos una experiencia. O sea, más bien creo que ahí el hilo sería ver en qué parte de la experiencia se te presentan los objetos. Y eso permite que tú no tengas una representación imaginaria. Otra vez, quiten imaginaria, una representación fantasiosa. Okay. No sé si... A ver, intentemos hacer la pregunta. La pregunta sería, ¿por qué el objeto que es representación no es fantasioso? ¿Sí? Pues yo lo que he tratado de analizar y lo que me ha servido de pronto como para pegarme, es cuando Kant afirma que el objeto no es producido por el sujeto. No, ¿Sí me hago entender? Que si realmente se conoce algo como fenómeno, es realmente porque es indeterminado. Y al ser indeterminado, es decir, desconocido como tal para el sujeto, quiere decir que prácticamente el sujeto no lo podría producir porque ya lo conocería. Si él mismo lo produce, él ya lo tendría ciertas nociones sobre él, pero como no es así, entonces por eso él necesita deducir, digamos, de forma intuitiva el espacio y el tiempo y así poder hallar formas como, bueno, estructuras como forma, materia y todo este tipo de cosas que otorgan las intuiciones. Pero lo más curioso, y por eso me parece interesante ese concepto de subrepticio, es que toda esa actividad es prácticamente, no se puede experimentar, ¿no? Toda esa actividad de reunir, por eso me parece que es subréptica y por eso él aclara que esto no lo podemos conocer, sino que solamente podemos percatarnos de la actividad como tal. Hay otro concepto. Oye, disculpa que te interrumpa nuevamente. Me confundí allí con lo que dijo Néstor. Es que no sé si todavía estoy claro. Cuando dice que el fenómeno no lo podemos conocer si es lo único que se nos presenta. O sea, pues es indeterminado, pero ¿cómo así que el sujeto no lo crea? No sé, me perdí. Pues es que lo que sucede es que el fenómeno prácticamente se da en la intuición, ¿no? Entonces, primero tenemos la impresión sensible, ¿cierto? Que es producida por la afección. Luego esa afección es reconocida a través de la intuición espaciotemporal y ahí nos percatamos de un fenómeno, ¿cierto?
Para poder tener una experiencia y un conocimiento de ese fenómeno, necesitaríamos ya de las categorías. Entonces, para poder, o bueno, lo que Kant, para que Kant pueda justificar de que todo el conocimiento se da a través de las categorías, necesita concebir al fenómeno como indeterminado. Porque si conociéramos directamente lo fenoménico, las categorías no serían primordiales o necesarias para... Exacto. Entonces, por eso necesitamos un objeto indeterminado Ok, para conocer, y ese es el fenómeno. ok. Listo. Vale, muchísimas gracias, Néstor. Entiendo. Aunque, solo por aclarar, el fenómeno, acuérdate que no es el objeto de conocimiento. El fenómeno no es el objeto de conocimiento, es objeto cuando ya está determinado por las categorías. Por los juicios y las categorías. Por los Pero juicios y las antes, categorías. solamente es fenómeno. Es un poco las distinciones que ahorita le decía Néstor que hay que buscar. O sea, ¿qué es lo que les decía al inicio, no? Es eso que se te presenta, que obviamente tú no creas, sino ya está en el mundo. Y en algún punto Kant lo dice, el mundo se nos presenta de forma desordenada. Como se nos presenta de forma desordenada, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que ordenarlo, pero no para el mundo externo, sino para nosotros, para que nosotros podamos conceptualizarlo, conocerlo. Toda esta parte, aunque ahorita está siendo muy complicada, en la crítica del juicio, o en la crítica de la imaginación, que es la tercera, se entiende mucho mejor, porque ahí Kant va a hablar acerca de la naturaleza y la imaginación, y del juicio determinante y del juicio reflexivo, que eso es algo que aquí no hemos visto, que solamente creo que mencioné de paso, pero esos juicios te van a ayudar a entender mucho qué sucede justamente con los conceptos, con la conceptualización de los objetos, de los fenómenos, ¿no? Es un poco la chamba que está haciendo Néstor, ¿no? Que ver que en efecto salgamos de ese solipsismo, que es el que presenta Descartes, y que podamos ver el mundo externo no solamente como representación. Pero entonces, ¿qué es? O sea, esa sería como la pregunta. Si no es representación, entonces, ¿qué es? Pues según lo que yo llevo escrito, yo lo he deducido que lo que es existencia. Sí, no es más. Sí, porque de hecho... Yo digo que el progreso que tiene Kant respecto a Descartes es ese. Si bien se asimila mucho al escepticismo cartesiano, ¿sí? De decir que tenemos que dudar de todas las cosas que se nos presentan, pero Kant no duda prácticamente de que algo existe. No, y de hecho... Eso es lo que más me ha servido. Y de hecho, en la parte metafísica, donde que al rato lo vamos a ver, si quieren les pongo el parágrafo, cuando preguntan que de qué va justamente la parte trascendental, él dice es ontología, que es un poco lo que dice Néstor, pues es existencia. Pero eso ya lo va a hacer básicamente, o sea, ya he escrito las 3 críticas. Ahorita lo que estamos haciendo básicamente es parte del esquema, ¿no? ¿Cómo es que él presentó este esquema? Que claro, no se resuelve, pero que nos ha dado batalla tremenda todavía para seguir este recorrido, ¿no? Ahora, lo que te iba a decir, Néstor, igual Carlos, es que yo creo que nos vamos a ir al parágrafo 24, porque hay 2 tipos de axiomas, el subrepticio y el híbrido. Si quieren, vámonos al parágrafo 24 y ahorita lo leemos, y ahí de hecho dice que es el subrepticio. Dice, parágrafo 24. Todo el método de la metafísica acerca de lo sensible y de lo intelectual se reduce principalmente a este precepto. Se ha de evitar cuidadosamente que los principios peculiares del conocimiento sensible traspasen sus límites y afecten a lo intelectual. Va de nuevo. Evitar cuidadosamente que los principios peculiares del conocimiento sensible traspasen sus límites y afecten a lo intelectual. En efecto,
puesto que el predicado de todo juicio enunciado intelectualmente es condición, sin la cual se afirma que el sujeto no es cogitable, y siendo por lo mismo el predicado principio de conocimiento, porque en el predicado es donde sabemos cosas del sujeto, de aquí se sigue que el concepto, si es sensitivo, no será sino condición del conocimiento sensitivo posible, y por esto cuadrará perfectamente con un sujeto de juicio. El sujeto que juiciará ese concepto tendrá ese conocimiento sensitivo posible, cuyo concepto sea a sí mismo sensible. Si no es sensible, no podemos hacer ese concepto. Caeríamos en la parte del solipsismo, o en la parte, no solo del solipsismo, sino en un escepticismo, porque ¿cómo yo sé que existe? Sin ser que se desconectó Néstor, ahorita vemos, lo repito. Pero se aplica a un concepto intelectual. Tal juicio no será válido sino según leyes subjetivas y consiguientemente no debe ser predicado de dicha noción intelectual ni afirmado objetivamente, sino solo como condición sin la cual no hay lugar para el conocimiento sensible del concepto en cuestión. Ahora bien, pudiendo llamarse vicio de subreacción, las ficciones del intelecto producidas por la intromisión de un concepto sensible, como si fuera una nota intelectual, así la permutación de lo intelectual por lo sensible será un vicio metafísico de subreacción, fenómeno intelectuado, si es permitida la bárbara expresión. Y por lo mismo, tal axioma híbrido que proclama lo sensible como necesariamente adscrito a lo inteligible, voy a repetir eso, lo sensible como necesariamente adscrito a lo inteligible, lo llamo axioma subrepticio. El axioma subrepticio es aquel que proclama lo sensible como necesariamente adscrito a lo inteligible. Se te presenta algo sensible y eso sensible ya debe de tener algo inteligible. Ese es el axioma subrepticio. De estos axiomas subrepticios han brotado principios que han engañado al intelecto y que han invadido del modo más pernicioso toda la metafísica. Pues bien, para que tengamos a mano un criterio bien cognoscible de estos juicios y como una piedra lidia, con la que los distingamos de los auténticos y para que tengamos como un arte probatoria, con cuya ayuda se puede hacer justa estimación de lo que es propio de lo sensible y de lo que es propio de lo inteligible. Tengo por necesario penetrar más a fondo esta cuestión. ¿Cómo va a ser esto? Por medio del espacio y el tiempo. Porque el espacio y el tiempo son aquello que van a ordenar lo sensible de lo inteligible. Si a mí se me presenta un objeto de forma sensible, ese objeto, por axioma subrepticio, tendría que tener ya algo inteligible. ¿Qué es lo inteligible aquí? ¿Qué sería? El objeto, o sea, el objeto que se crea en el entendimiento, ¿no? Lo que pasa es que no lo puedo llamar concepto. Sí, en inicio no es un concepto, ¿no? Lo dejaré como es algo que está en el objeto que parecería nos indicaría qué es el objeto. Pero en ese caso, ese axioma es el que estaría más, digamos, más relacionado a lo que llegaría Kant desde la disertación para un objeto del entendimiento como tal, un objeto de conocimiento. Porque ya en el parágrafo 26, 25, 26, donde vuelve a repetir lo del axioma subrepticio, que la condición sensible es la condición de posibilidad. Ahora, lo que no entiendo, sí, o sea, él hace esa distinción de ambos axiomas, pero ahí creo que está claro la parte del fenómeno intelectualizado, dice, ¿no? Más abajo, sí. Intelectuado. Sí.
Ajá, en ese axioma híbrido, ahí sí estaría totalmente descartado el cual, como si no es fenómeno, ya lo diría en la crítica, como me explicó Néstor, si no es fenómeno, si es algo, es lo determinado, ese desorden, ¿no? Y el sujeto lo intelectualiza, allí estaría hablando de algo que no es, como cosensío o como noúmeno. Pero que de hecho ya tiene algo inteligible, más no sensible. Pero ahí dice el fenómeno, entonces el fenómeno es sensible, ¿no? Viene de lo sensible, eso es lo que no entiendo. El fenómeno es sensible, Uh-huh. por eso muestra las condiciones, ¿no? Sensibles. Uh-huh. Uh-huh. El fenómeno puede tener algo inteligible. Pero es sensible también. Por eso les decía, ¿qué es lo inteligible? Es que ahí está todo, o sea, ¿qué es lo inteligible para Kant? Les vuelvo a recordar, o sea, esta es la parte que antes de, o sea, lo dicho todo anteriormente a la crítica, ¿no? Porque esta parte pues sí la va a resolver un poco con el espacio y el tiempo desde lo trascendental. Esta parte de espacio y tiempo está, yo siempre la he visto como, es la mitad entre el espacio metafísico y el espacio trascendental, o el tiempo trascendental y el tiempo metafísico. Como que está en medio, son las preguntas que se dejan y que el tiempo trascendental va a poder responder, igual que el espacio trascendental. De todas formas, ahorita lo vamos a ver, ¿no? O sea, la parte del inteligible sería que nos permite comprenderlo, que nos permite entenderlo. Esa es la parte inteligible. Por eso el objeto es inteligible, pero necesita ser sensible. Se me presenta, tiene algo inteligible porque puedo entenderlo. Uh-huh. Uh-huh. Ese es a lo que refiere, ¿no? Y por eso es que después va a ser el principio de reducción de este axioma subrepticio. ¿En qué punto se da que yo pueda entenderlo, que yo pueda comprenderlo? El primer principio, el primer principio de reducción del axioma subrepticio, pues va a ser espacio y tiempo. Si nos vamos ahorita al parágrafo 25, dice, cuando se predica de modo general de un concepto intelectual, algo que pertenece a las relaciones de espacio y tiempo, esto no se puede enunciar objetivamente y solo denota la condición, claro, la condición de que a mí se me presente, sin la cual el tal concepto no es cognoscible sensiblemente. Claro, el concepto hasta este momento no puede ser cognoscible de manera sensible. Es fenómeno. Se me presenta, lo estoy ordenando, pero necesito de otro tipo de cosas, como la imaginación, el juicio, los conceptos, para que yo pueda, las categorías para que yo pueda conceptualizarlo. Oye, ok, algo que me faltó preguntarte allí, porque también me perdí en esa parte, o sea, cuando yo digo fenómeno que es indeterminado, pero fenómeno está ya ordenado por las intuiciones, o sea, espacio y tiempo, ¿por qué digo ese mundo desordenado, ese algo desordenado? ¿O es que entendí ahí mal? No, está bien. El mundo se te presenta de forma desordenada. Y las intuiciones, ahora sí lo puedo decir, las intuiciones por medio de un principio de reducción de un axioma subrepticio, puedes ordenarlas. Puedes ordenar esos fenómenos que se te presentan. Pero los ordeno de la manera en que son simultáneos y sucesivos. Sí. Pero no puedo determinarlo aún. No. No, por eso lo dice, el concepto no es cognoscible sensiblemente. No es cognoscible. No lo puedo conocer de manera sensible solamente. Y por ende no es objetivo. Va a ser subjetivo nada más. Porque yo lo estoy ordenando para mí.
¿Cómo lo ordeno? Ah, pues es que se me presenta. La idea de Kant es que todos ordenamos de la misma forma. Por la condición. Por la condición que tenemos, ¿no? Correcto. Y esa condición se me presenta, o más bien se da, porque en inicio soy ser humano. No sé si los animales hagan lo mismo, pero de menos el ser humano lo hace, ¿no? O eso es lo que va a apuntalar Kant. Correcto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Y por eso les decía que a mí me parecía importante ver esta parte, porque es mucho más claro con estos principios que él hace. Si ustedes se dan cuenta en la crítica, o sea, se lanza y jamás nos habla que hay ciertos axiomas que te permiten entender el espacio y el tiempo. Cosa que sí hace en la disertatio. Claro, va a hacer muchas aclaraciones para la crítica de la razón pura, ¿no? O sea, la disertatio es de 1770. La primera versión de la crítica sale ¿cuándo? En el 81. O sea, son casi 11 años. Y durante ese proceso sigue haciendo ciertas cartas, que de hecho, si las tengo se las paso, sigue haciendo ciertas cartas que empiezan a ver cuáles son los fallos que tienen estas reducciones o estos axiomas. Ok, ahora, Leslie, esto de algo que es inteligible se puede relacionar a la sustancia que propone Aristóteles en la Metafísica libro. Ah, es que la sustancia en Aristóteles, que es la parte de la usía, es más bien que todos los objetos tienen una sustancia. ¿Cuáles? No sé, pero tienen una sustancia. En el caso de Kant, no. En el caso de Kant, es que a él no le interesa, de menos en la parte epistémica, no le interesa la sustancia, sino más bien le interesa cómo es que se nos presenta a nosotros y después dejará la parte neuménica. Hay algunos textos y hay algunas interpretaciones que creen que el nómeno y la cosa en sí refieren tal vez a la parte de la sustancia. Yo no estoy en completo acuerdo con eso, porque tampoco sé, por ejemplo, no la libertad. Si es un nómeno, ¿cuál es la sustancia de la libertad? No lo sé. Sé que hay trabajos, y los podemos buscar, sobre todo en Stanford, que hablan de esto, de la relación de la sustancia aristotélica con el nómeno y la cosa en sí de Kant. Si quieren lo podemos, ya que lleguemos a esta parte, lo podemos revisar. Porque ahora les mentiría si les dijera que sé sobre este tema, no. Entonces, si quieren lo podemos revisar. Pero por lo poco que recuerdo, no son lo mismo. Porque aparte, claro, en Aristóteles, si se van, por ejemplo, a la física, los objetos siempre regresan a su naturaleza. Y eso tiene que ver con parte de la sustancia. Y en Kant no. O sea, Kant jamás hablaría de eso. Okay, y aparte tiene que ver con la parte de la diferencia entre el mundo real y el mundo ininteligible, pero no me acuerdo bien cómo va eso. Entonces, si quieren o si alguien se acuerda, adelante. Porque no, la verdad es que no recuerdo, pero lo podemos ver sin mayor inconveniente. Entonces, no sé si te contesté, Leslie, o me tardé más, pero bueno. Sí, Sofía, me has dado al menos una luz, un camino, para poder continuar con el mío. Gracias. No, de que si quieres después lo podemos revisar. Entonces, bueno, ya vimos cuáles son los problemas de la parte del parágrafo 24, 25, 26 y 27 de la disertatio, que es donde ustedes pueden encontrar nociones del tiempo, ¿no? Ahora sí, vámonos a la parte de la crítica de la razón pura, porque después vamos a ver un poco de metafísica dona, que son mini apartados, porque tampoco es que haga mucho en metafísica dona, pero sí te ayuda bastante como a entender ciertas cosas. Entonces, vámonos a la
crítica. Ok, entonces tenemos aquí exposición metafísica del concepto de tiempo, ¿no? Segunda, perdón, sección segunda de la estética trascendental del tiempo. Dice, exposición metafísica del concepto del tiempo. El tiempo, acuérdense que tiempo, y esto les puede ayudar mucho, decide, entonces los pongo en... Ahí está, ¿no? El tiempo. Y que una cosa ahí interesante es que di es femenino, pero también es plural. Entonces el tiempo, pues ahí es como plural, ¿no? El tiempo no es un concepto empírico que haya sido extraído de alguna experiencia. Pues ni la simultaneidad ni la sucesión se presentarían en la percepción, si no estuviera a priori en el fundamento la representación del tiempo. Solo si se la presupone se puede representar que algo sea en uno y el mismo tiempo a la vez, o en diferentes tiempos sucesivamente. 2. ¿Dudas hasta aquí en esta primera? ¿O me sigo? No, yo lo que veo allí es que cuando dice, solo si se la presupone se puede representar que algo sea en uno y el mismo tiempo. O sea, el mismo tiempo. Ese artículo de él hace referencia a un tiempo, ¿no? Sí. Sí. Pero la parte importante acá es la representación del tiempo. Ah, claro. Ah, la representación del tiempo. Eso es un poco que lo que puede... Porque dice, el tiempo no es un concepto empírico. Eso nos queda claro ya, ¿no? Que haya sido extraído de alguna experiencia. Pues ni la simultaneidad ni la sucesión se presentarían en la percepción. Lo importante es si no estuviera a priori en el fundamento la representación del tiempo. O sea, está a priori la representación del tiempo. Solo si se presupone se puede representar que algo sea uno y el mismo tiempo, a la vez o en diferentes tiempos sucesivamente. Recordemos que estamos en la exposición metafísica, ¿no? No en la exposición trascendental. Luego dice 2. El tiempo es una representación necesaria que sirve de fundamento de todas las intuiciones. Con respecto a los fenómenos en general, no se puede suprimir el tiempo mismo, aunque muy bien se puede sacar del tiempo los fenómenos. Por consiguiente, el tiempo está dado a priori. Solo en él es posible toda la realidad efectiva de los fenómenos. Estos pueden todos desaparecer, pero él mismo, como la condición universal de la posibilidad de ellos, no puede ser suprimido. 3. En esta necesidad a priori se funda también la posibilidad de principios apodípticos acerca de las relaciones de tiempo, o axiomas del tiempo en general. Este tiene solo una dimensión. Diferentes tiempos no son simultáneos, sino sucesivos. La diferencia con el espacio, ¿no? Así como diferentes espacios no son sucesivos, sino simultáneos. Esto subráyenlo, porque luego se confunden con la parte simultánea y la parte sucesiva. Estos principios no pueden ser obtenidos de la experiencia, pues ésta no daría ni universalidad estricta ni certeza apodíptica, que es un poco el problema que tenemos cuando estamos hablando del principio de reducción del axioma subrepticio, porque en el axioma subrepticio sí se me presenta el tiempo y el espacio de manera subjetiva y no objetiva, porque no son a priori de inicio. En este caso, son a priori. ¿Y por qué son a priori? Porque eso nos va a validar la universalidad estricta y la certeza. Dice, podríamos decir solamente, así lo señala la percepción común, pero no, así debe ser. Estos principios valen como reglas bajo las cuales, en general, son posibles las experiencias y nos instruyen antes de esta y no mediante esta.
El tiempo, 4. El tiempo no es un concepto discursivo, o como suele decir, un concepto universal, sino una forma pura de la intuición sensible. Diferentes tiempos son solamente partes del mismo tiempo. Pero la representación que solo puede ser dada por un único objeto es intuición. Y tampoco se podría derivar de un concepto universal la proposición que diferentes tiempos no pueden ser simultáneos. Esta proposición es sintética, y no puede nacer a partir de conceptos solamente. Está contenida inmediatamente, por tanto, en la intuición y representación del tiempo. 5, y ahí va la pregunta que hacía Carlos. La infinitud del tiempo no significa nada más, sino que toda cantidad determinada del tiempo es posible solo mediante limitaciones de un tiempo único que sirve de fundamento. Esto ahorita lo podrían revisar. ¿Por qué? Si yo te hablo de la infinitud del tiempo, en inicio, ¿a qué me refiero? Que yo tengo que limitar el tiempo para que ese sea mi fundamento como intuición pura. Porque si no, de inicio yo no podría saber qué es el tiempo. Por eso dice, por eso la representación originaria tiempo debe ser dada como ilimitada. Pero cuando las partes mismas de algo y toda cantidad de un objeto solo pueden ser representadas determinadamente mediante limitación, en ese caso, la representación completa de ese algo no puede estar dada por conceptos, pues estos solo contienen representaciones parciales, sin que una intuición inmediata debe servir de fundamento de ella. ¿No? Vamos de nuevo, no pasa nada. No logro captarlo allí, ¿vale? Va. La infinitud del tiempo es toda cantidad determinada del tiempo es posible. ¿De qué manera? Mediante limitar este tiempo que sirva de fundamento. La infinitud del tiempo está ahí. ¿Cómo se me va a dar? Parece ser como aquella cantidad determinada en la que yo pueda limitarlo para que yo pueda entenderlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, Carlos? A ver, te lo diré así. Explícame el universo. No, es más, no me lo expliques. Defíneme el universo. Bueno, yo te podría definir el universo, bueno, no tanto el universo, digamos que el sistema solar, de que estos planetas giran alrededor del Sol en un determinado tiempo, una rotación y traslación, un determinado tiempo, o sea, que hace cada uno en un determinado tiempo que da la vuelta al Sol, ¿no? Entonces, claro, creo que ya te estoy entendiendo. O sea, que para yo definirte o explicar, bueno, definirte el sistema solar allí, estoy determinando de forma limitada los movimientos de cada, bueno, en este caso, de los planetas en relación a cómo se mueven al Sol. ¿No? Pero es una parte determinada. Ajá, exactamente. Porque y para entenderlo necesito limitarlo. Porque si yo no lo limito, pues puedes seguir sacando cosas de ahí, pero el problema es que no puedes ni siquiera entenderlo. Ya. Por eso te dice, la representación originaria tiempo debe ser dada como ilimitada. Claro, la representación del tiempo es ilimitada. Pero para que yo la pueda entender necesito primero partirla, ¿no? Digo, es un ejemplo que te pongo para
para esta parte. No, está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Y luego está buenísimo, sí. Estamos a menos de un minuto de terminar la parte de esta sesión. Acuérdense que nos tenemos que conectar con el mismo link. Sí. Si quieres, ahorita lo dejamos hasta acá, ¿no? Vamos a dejarlo aquí para que cerremos ahorita la otra parte. Ok, me dan chance de hacer un café o algo. Sí, vamos a darnos un respiro de 3 minutos, ¿les parece bien? Dejo abierta la sesión, pero nos conectamos ahorita, también para seguir con esta parte. Y si tienen preguntas, pues ya saben, me las pueden hacer sin inconveniente. Y aparte esperamos también a que Leslie se conecte, porque se volvió a desconectar. Sí. Ah, ya está Néstor también ahí conectado, que quedó. Perfecto, y ahorita lo volvemos a revisar. Sí. Voy a cerrar esta sesión. Porfa, vuélvanse a conectar con el mismo link y dejo abierta la sesión y sí, hagámonos un café o algo porque yo también me estoy medio ahogando. Entonces, ahorita los veo, ¿vale? Ok, vale. El resumen es, el espacio es lo externo, el tiempo es lo interno. Yo he querido hacer ahí un trabajo justo como de la percepción interna que tuvo Einstein, pero no me he atrevido. Hasta que no le entienda bien, no creo atreverme. Pero estaría interesante porque justo creo yo que esa parte de Einstein la puedes utilizar para entender qué sucede con este tiempo que ellos, bueno, que vio de diferente forma, ¿no? Claro, claro. Por eso sale el tiempo relativo, ¿no? No sé si los demás se van a conectar, entonces vamos a seguirlo para en lo que los demás se conectan. O sea, tú dices que Einstein en parte de su teoría, no sé, eso una vez se me ha ocurrido y no me ha salido de la cabeza. No. Pudo haber en parte, o sea, no es que haya bebido directamente de Kant, pero tenga bastante influencia allí. No sé si tuvo influencia de Kant, pero sí creo que podemos demostrar la parte del tiempo relativo. No demostrar, sino solo mostrar cómo es que Einstein, si es que tenía o pensaban en este esquema trascendental kantiano, pensó el tiempo de distinta forma. Ya. Es muy bien eso, pero todavía no lo tengo bien, ni siquiera bien pensado. O sea, tengo como chispazos de esta teoría, pero no sé bien cómo definirla, ¿no? Ya. Seguramente hay trabajo sobre ello, pero no me he puesto a revisar si los hay, ¿no? Claro, entiendo. Me encanta porque me acuerdo que el primer día habíamos como 50, se los dije, no creo que aguanten, pero quienes aguanten, les juro que se van a ir bien. Creo que sí es un poco complicado, ¿no? Leerla. Cualquier cosa de filosofía es complicada, pero Kant creo que te sigue pareciendo muy complicado y muy fuerte de leer. No sé, creo yo. Entonces, bueno, hablábamos, dice, la representación originaria tiempo debe ser dada como ilimitada. Pues sí, ¿no? Dice, pero cuando las partes mismas de algo y toda cantidad de un objeto solo pueden ser representadas determinadamente mediante limitación, en ese caso, la representación completa de ese algo no puede estar dada por conceptos. Si no es como que yo te pueda, bajo un concepto, decir qué es el tiempo infinito. Tendría que definírtelo y eso no puedo hacerlo, ¿no? Ok. Entonces, si no, pues esto solo contiene representaciones parciales, que es ahorita el ejemplo que poníamos. Sino que una intuición inmediata debe servir de fundamento de ellas. ¿Sí? Necesitamos una intuición pura que me permita fundamentar estas representaciones parciales. ¿Vale? Ahora vamos a entrar a lo padre, ¿no? A la exposición trascendental del concepto de tiempo. Puedo remitirme para esto al número 3, donde para ser breve he puesto entre los artículos de la expresión metafísica lo que propiamente es trascendental.
Aquí solo agrego que el concepto de mudanza, y con el concepto de movimiento como mudanza de lugar, solo es posible mediante la representación de tiempo. Y en ella, que si esta representación no fuera intuición interna a priori, por lo que explicamos en la parte metafísica, ningún concepto, sea el que fuere, podría ser comprensible la posibilidad de una mudanza, es decir, de un enlace de predicados opuestos contradictoriamente. Por ejemplo, el ser de una cosa, ya no se conectó Leslie, ¿verdad? No, chin. Porque aquí justo vamos a hablar de esto. Por ejemplo, el ser de una cosa en un lugar y el no ser de la misma cosa en ese mismo lugar, en uno y el mismo objeto. Solo en el tiempo pueden ambas determinaciones contradictoriamente opuestas encontrarse en una cosa, a saber, una después de la otra. Por eso es tan importante el tiempo. Por tanto, nuestro concepto de tiempo explica la posibilidad de tantos conocimientos sintéticos a priori, como expone la teoría general del movimiento, que no es poco fértil. En el último parágrafo que les dije, que es el 27, cuando entra justamente al problema de Dios, dice, bueno, ¿cómo es posible que en este tiempo en el que en el que Él es, o sea, Dios es, también se puedan ver cosas futuras, ¿no? Como de un tiempo en que todavía no es. Pues por esto, porque hay una cosa después de la otra. Por eso se da el concepto, o más bien, sí, por eso se da la visión de la mudanza de lugar. Creo que es en magnitudes negativas, y si no lo reviso, que él habla justamente del problema del movimiento, del lugar, pero no lo resuelve. Y es justamente porque está hablando de un espacio. ¿Y en dónde lo puedes resolver? En un tiempo. Porque en el espacio no puedes hacer una representación de un antes y un después, ¿no? ¿Vale? Ok. Denme un segundo. En la Dissertatio 1770 hay un segundo axioma subrepticio. Digo, esto se los digo por si les interesa esta parte del tiempo. Y este segundo axioma corresponde a lo que simultáneamente es y no es. Ese es otro problema que él deja y nada más dice, todo imposible es y no es al mismo tiempo, pero esto implica contradicción. Entonces, esta parte la pueden revisar, ¿no? Me parece que son son 3 principios subrepticios que ustedes pueden revisar, o si quieren, los podemos revisar después, pero es que ya no tienen que ver con el tiempo. Ok, ¿dudas hasta acá? ¿Nada? ¿Ni una? Vale. Entonces, conclusiones a partir de estos conceptos. A. El tiempo no es algo que subsista por sí mismo o que sea inherente a las cosas como determinación objetiva y que por tanto permanezca. Si se hace abstracción de todas las condiciones subjetivas de la intuición de ellas, pues en el primer caso, aun siendo objeto efectivamente real, sería algo que sería efectivamente real. Pero por lo que concierne a lo segundo, él, como un orden o una determinación inherente a las cosas mismas, no podría preceder a los objetos como condición de ellos, ni ser intuido y conocido a priori mediante proposiciones sintéticas. Por el contrario, esto último ocurre muy bien si el tiempo no es nada más que la condición subjetiva bajo la cual pueden tener lugar en nosotros todas las intuiciones, pues entonces esta forma de la intuición interna puede ser representada antes de los objetos y por tanto a priori. ¿Dudas?
¿Nada? Seguimos. B. El tiempo no es nada más que la forma del sentido interno, es decir, del intuir a nosotros mismos y a nuestro estado interior. Pues el tiempo no puede ser una determinación de fenómenos externos. No pertenece ni a una figura, ni a una situación, etc. Y en cambio determina la relación de las representaciones en nuestro estado interno. Determina la relación de las representaciones en nuestro estado interno. Y precisamente porque esta intuición interna no suministra ninguna figura, procuramos nosotros subsanar esa carencia mediante analogías y representamos la sucesión temporal por medio de una línea que se prolonga en el infinito, en la cual lo múltiple constituye una serie que tiene solo una dimensión. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, porque yo no puedo representarme la infinitud. Bueno, no puedo conceptualizar más bien la infinitud. Tengo que hacer la partida, ¿no? Y de las propiedades de esa línea inferimos todas las propiedades del tiempo, excepto una, que las partes de ella son simultáneas y las de él, empero, son siempre sucesivas. De ahí resulta claramente también que la representación del tiempo es ella misma intuición, porque todas sus relaciones se pueden expresar en una intuición externa. C. ¿Algo que comentar? Sigo. ¿Continúo entonces? Vale. C. El tiempo es la condición formal a priori. Disculpa, es que sí. Cuando dice allí, cuando dice, y precisamente porque esta intuición interna no suministra en una figura, procuramos nosotros subsanar esa carencia mediante analogías, y representamos lo suficiente por medio de una línea que se prolonga infinito, tratar de representar o definir esa infinitud a través de esos objetos limitados, Es decir, más concreto, las analogías serían, digamos que si yo quiero saber o conocer cómo se mueve el mundo de una manera matemática, serían esos objetos matemáticos. Esas serían las analogías. Sí, es tu analogía, como un poco lo que hicimos ahorita con el caso del universo. Haces una relación o semejanza para poder explicarlo. Por eso necesitas de esas analogías, si no lo que va a suceder es que por más que lo intentes explicar, pues no puedes. Como cuando das una clase, normalmente haces un montón de ejemplos y analogías para que lo puedan entender, ¿no? Porque si no se pierden. Pues es un poco la idea. Perdón, se me cortó un poco la sesión, pero ahorita pongo otra vez la pantalla. Yo tengo esa parte del texto citada, y lo que trato de lograr con esa cita es demostrar que Kant ve necesario tanto al tiempo como al espacio de una forma complementaria. Bueno, lo expliqué mal. Kant ve, esa cita me sirve para demostrar que no únicamente el tiempo es necesario para tener conciencia de los objetos, porque pareciera que el espacio solamente fuera una forma pasiva que simplemente nos suministra las formas de los objetos exteriores, mientras que el tiempo es una dinámica, o nos ofrece una dinámica inteligible a través de la cual podemos organizar cada representación por la sucesión temporal, bueno, del tiempo. Entonces yo esa cita la trato de tomar para hacer ver que el espacio no es solamente pasivo, sino que si no logramos hacer esa analogía que él menciona ahí, ¿sí? Como digamos, al trazar la línea, yo hago ver que esa línea es la representación espacial del tiempo.
Es decir, si no tenemos una representación de algo espacial, no podemos tener una concepción del tiempo. Entonces, no sé si quizás estoy en lo correcto o de pronto las... No, está bien. Pues quisiera saber su... Para mí, o sea, yo te podría decir, ¿ahí me escuchan bien? Ok. Sí, sí te oigo. Yo o sea, siguiendo según el texto, una es necesaria y condición de la otra. O sea, no puedes tener tiempo si no hay espacio y no puedes tener espacio si no hay tiempo. Claro, el espacio parece ser pasivo, ¿no? Pero no puede ser pasivo porque es una condición que te permite ordenar. Pasivo es, por ejemplo, Hume. A Hume le llegan solamente las percepciones y no hace nada con ellas. Y en el caso de Kant, sí. En el caso de Kant son necesarias porque necesita conceptualizarlas, ¿no? Yo siguiendo esta analogía, ¿no? Por ejemplo. No sé qué piensan los demás. Pues es que yo, digamos que por eso es como mi necesidad de encontrar esa cualidad dinámica del espacio, porque normalmente está asociada a la función de la sensibilidad, que la sensibilidad en sí lo único que produce es recibir el objeto, y en ese tanto es pasiva. Y he leído, digamos, a Torretti, he leído a Allison, he leído a Jauregui, y ellos describen a la sensibilidad acorde a un estado pasivo. Y asimismo describen al sentido externo, ¿sí? Entonces, por eso es mi necesidad como de encontrar que el espacio no es únicamente pasivo, sino que también ayuda en la producción bueno, o sí, como en la concepción o nos forma como una vía para poder entender el tiempo. Pero pues no sé si estoy forzando el argumento, ese es mi punto. Yo te podría decir que yo estoy en acuerdo en que no es pasivo. Porque digo, pasivo es la parte empírica, donde no haces nada, solo recibes contenido. Creo yo que eso sería como la contraposición en la que tú puedas argumentar que en efecto no es pasiva. Poner al empirismo en el sentido del espacio y decir, ¿no? En el caso de los empiristas, pues ellos solamente reciben contenido y no pasa nada con ese contenido. O sea, solamente hay como una, ¿cómo le dicen? La percepción se vuelve más débil o más fuerte. Pero no hay mayor, de menos en la parte mental no pasa nada. Si alguien recuerda el texto del Tratado de la Naturaleza Humana, justo cuando está hablando de la percepción débil y la percepción fuerte, pues yo creo que es la mejor forma de demostrar esto que tú dices, Néstor. Es que hay textos que hablan sobre, a ver, ahorita les digo si hay alguno, espérenme. Porque según yo hay textos que hablan de esto, del espacio que es activo, o sea, que es una actividad activa. Había una profesora en la facultad que justamente mostraba como esta parte, ¿no? De por qué debía ser activa. Tengo ya 2 tareas que contigo, Néstor, buscar esta parte de la actividad. Gracias. Pues yo he encontrado, digamos, el texto que habla sobre la ontología del espacio en la crítica de la razón pura, pero digamos que yo lo leí y no me resulta tan útil porque lo que yo estoy tratando de demostrar es que el espacio, bueno, de demostrar no, estoy buscando cómo justificar eso, quizás puede que no lo logre, pero lo que estoy tratando de lograr es demostrar que el espacio tiene una función específica y activa en la generación de conocimiento, es decir, epistémicamente y no ontológicamente.
porque ontológicamente es evidente que sí tiene cierta dinámica y es indispensable, pero epistemológicamente, al parecer, por lo menos en Kant, no resulta tan útil. Únicamente es en el sentido que recibe y, y permite como dividir las cosas en formas, materia y cosas así. O sea, la pregunta es por qué el espacio es actividad activa en Kant, ¿no? Y no Sí, solamente de forma epistémica, epistémicamente, sí. Voy a pensarlo, porque digo, mi respuesta sería de inicio lo de la comparación con Hume, ¿no? Y los empiristas. Pero recuerdo que había alguien que hablaba sobre esto. Voy a buscarlo porque lo debo de tener y te lo envío. O lo subo a Te lo la página. agradecería muchísimo. Gracias. Y la otra es la de los conceptos, ¿no? Que me dijiste. Los conceptos en alemán. Sí, sí. Vale. Sí. Sí, esos los busco. Ambas cosas las busco. Está muy buena la pregunta de por qué es. Ay, ¿quién dice? Te juro que o sea, sé que lo he escuchado mucho, pero no recuerdo. Porque cuando estaba haciendo la tesis, justamente una de las cosas que proponía es que parecía que la actividad del espacio no era, más bien, que había una actividad en el espacio, yo también lo creo, que no solamente es un cúmulo de cosas que te llegan y que ni siquiera sabes qué hacer con eso. Sí, es que precisamente también tiene que ver con el problema de la simultaneidad y la sucesión. Sí. Sí, y es que pues me he hecho un rollo tenaz con esto, pero y Strawson tiene una crítica a ese punto, y es decir, cómo según Kant podemos determinar qué es simultáneo si la única forma para conocer los objetos es la sucesión. Entonces, ¿cuál es la función del sentido externo dentro del sentido interno si únicamente podemos ordenar los objetos de forma sucesiva y no simultánea? ¿Sí? Desde ahí empecé a buscar así como para darle una respuesta a Strawson, pero no lo he logrado. He tratado de hacerlo con Pedro Stepanenko, cuando él toma la noción de síntesis, pero de forma categorial, ¿sí? Y ayudado obviamente de los prolegómenos, él trata de mostrar que la síntesis no se da ni en la sucesión ni de una forma simultánea, sino que es meramente categorial. Entonces, para que la síntesis se produzca, necesitamos reproducir, reconocer y, bueno, aprender el fenómeno, pero como a través de un salto en el tiempo, dice él, como saliéndonos de la parte sensible, es decir, de una forma pura, y alejándonos del tiempo para poder realizar esa síntesis, pero de una u otra manera, ese argumento pues es válido, pero yo me alejaría de la pregunta y no estaría respondiendo, sino solamente diciendo que hay otro camino de pensar las cosas, más no respondiendo a cuál es la función del sentido externo. Entonces, tampoco he tratado de verlo desde la síntesis, desde la estética, desde las analogías de la experiencia y me ha sido complicado. Yo creo... Pero yo creo... Mira, según lo que recuerdo de la tesis de licenciatura es que... a ver si con esto puedo ayudar un poco. Cuando Kant está haciendo, bueno, está básicamente leyendo la disputa entre Leibniz y Newton, que bueno, es Leibniz y Clarke, hay una parte, quisiera tener un chip ahorita de memoria para recordar todo, hay una parte en la que Kant deja muy explícito que la función del espacio es un poco para comprender ese mundo caótico que, por ejemplo, se presenta... ¿En quién es? Espérenme, porque me estoy revolviendo. A ver, Leibniz tiene la parte de la monadología y cómo estas se dan, ¿no? En el espacio.
y en el No tiempo. sé si estás hablando de la discusión del análisis sitios de Leibniz. Es que no me acuerdo. Ay. Hay una parte en Leibniz que Kant retoma, que al final se desdice porque en ese momento más bien está como la parte newtoniana, pero que dice que el espacio tiene a veces mucho más función que el tiempo. Porque el tiempo, claro, tú lo puedes pensar porque es la parte interna, ni siquiera es pensarlo, lo dice como, lo puedes, no, sí, lo puedes entender. Pero la parte externa, o sea, si tú no tuvieras la parte externa que es el espacio, no podrías tener ni siquiera la función del tiempo. Voy a quitar tantito ahorita la pantalla. O sea, si el espacio no existiera, y es ahí donde yo creo que es como la parte activa del espacio, si el espacio no existiera, tú no podrías de inicio ordenar de ninguna forma estos objetos que se te presentan. Porque ¿qué harías con el tiempo? O sea, el tiempo te presenta las cosas de forma lineal, ¿no? Supongamos. Pero necesitas un lugar, esa es la palabra, necesitas un lugar en el cual tú puedas ordenar esa parte lineal. El tiempo no te la da. Ya me acordé en dónde viene. Viene en el texto de Regiones del Espacio, de Kant. En el opúsculo. En los opúsculos, sí, viene en esa parte. Obviamente, Kant no retoma esto de las regiones del espacio para la crítica de la razón pura, pero sí hace referencia. Porque en los opúsculos, muchas de las cosas que dicen las regiones es, y el ejemplo que pone es, ok, tengo las dos manos, ¿cómo yo sé que están en un sitio determinado? No en un tiempo, en un sitio, porque ya se me dieron. Entonces, si yo las tengo en ese sitio, ¿cómo yo sé cuál es? ¿Cómo dice cuál es cuál? ¿Cuál es izquierda y cuál es derecha? Porque nosotros lo ordenamos. Y si nosotros lo ordenamos, ¿qué sucede? Que en esa ordenación nosotros sabemos cuál es derecha y cuál es izquierda, pero no de forma, ahí voy a usar ahí la palabra que no de forma temporal, no con base en el tiempo, sino se me tiene que presentar sí o sí en el espacio. Espacial. No, porque la parte espacial, ay, es que acá, esa es justo la parte que les quería decir. Temporalidad y espacialidad en Kant no existen. Ok. Muchos creen que sí. Y hay defensas sobre eso, pero es más bien tiempo y espacio. Tal vez temporalidad y espacialidad lo podríamos utilizar en la parte externa de modo relativo, porque esa es una de las cosas que tiene la temporalidad y la espacialidad, que son relativas, en este caso no, en este caso son absolutas. Ahí está la diferencia un poco. Para mí es activa, porque claro, ahí es donde yo ordeno, como lugar, como posición. Y el tiempo, claro, me ayuda a ponerlo de forma lineal. Como lo que está sucediendo ahorita. Toda esta plática se está dando en un lugar. No de forma lineal, seguro acá hay como variaciones, ¿no? De tiempo. No sé, creo yo que es por donde podrías responder, Néstor. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que sí. Pues yo había leído eso no he leído los opúsculos, pero sí había leído en un texto del profesor Caimi, donde él hablaba que Kant, que digamos que la crítica de la razón pura debería leerse acorde a toda la teoría del espacio que había implementado, porque él había implementado prácticamente el plano cartesiano, ¿sí? En su teoría formal del espacio. Y entonces no era solamente cómo conocemos los objetos, sino en dónde y en qué lugar está parado el sujeto para conocer el objeto. Entonces,
Pero sí, la verdad los opúsculos no los he leído, no les he dado prioridad, pero voy a empezarlos. Claro, en el entendido, y yo lo sigo afirmando, ¿no? Los opúsculos sí o sí te dan una diferente visión de lo que sucede con la crítica de la razón pura. Porque te da ciertas nociones que en la crítica no se entienden, como por ejemplo el concepto de espacio. ¿Por qué si es un concepto? ¿Por qué no? ¿Por qué lo puedes poner como un lugar? ¿Por qué lo...? De hecho, lo pone como lugar o región. Llega a poner ahí la parte del espacio. Y hace un poco la diferencia entre el espacio interno y el espacio externo. ¿Y por qué necesitamos de esos lugares o de esas regiones? De todas formas voy a seguirle pensando porque para mí sí es lo activo. Porque si no caerías en un escepticismo, perdón, en un empirismo pues básico, donde solamente se te presentan en el espacio y ahí están, ¿no? Y ya cuando las necesitas, pues agarras tu memoria y las regresas, pero no creo que eso es solamente eso. Sino entonces, ¿para qué está la exposición? Esa es una de las preguntas que quiero responder y va ligada a otra, pero yo creo que esa es mejor que la plantee en el momento de la deducción. Ok, pero sí guárdala. Porque tiene que ver con, digamos, para que de pronto la puedan ir pensando, tiene que ver con la necesidad de una aprehensión simultánea de lo externo. Ya sé para dónde vas. Porque según Jáuregui dice que si realmente el espacio nos permite ordenar algo, ¿por qué no hay una síntesis de lo espacial? Sí, entonces que la teoría kantiana es prácticamente incompleta porque no tiene una síntesis de lo espacial. Entonces, pues, y ahí yo creo que sí me serviría de pronto el profesor Stepanenko, pero me falta lo del espacio todavía. Ahí es como una trampa, porque no es que el espacio no tenga una síntesis, es que más bien se da de las dos formas, o sea, se da con el espacio y con el tiempo, porque el tiempo en sí mismo tampoco tiene una síntesis. O sea, creo ahí Pues que es que como dice que la regla de la síntesis es la sucesión, sí, y al ser sucesivo, pues es el tiempo el que realiza es la regla para hacer la sucesión. Entonces ese es como el dilema que yo he visto. Yo por eso sigo pensando. Y ahí, en total, pues, y en total, o sea, esas son como la primera pregunta, la del espacio, el carácter del espacio, luego viene la necesidad de una síntesis de la aprehensión de lo externo o simultánea. En total, pues yo quiero tratar de exponer cuál es el carácter de lo múltiple. ¿Por qué? Porque el múltiple también viene definido a través de esa síntesis que estructura todo según las partes de una sucesión. Entonces, si encuentro algo espacial dentro de ese múltiple, puedo decir que no solamente es la sucesión la que determina lo múltiple, y así encontrar una función activa de lo espacial y evidenciar que quizás sí haya una necesidad de una síntesis de lo simultáneo, pero pues quizás no, pero digamos que eso es como ese es en donde voy. Mi miedo es que de pronto los jurados de la tesis como que me quiten el peso del argumento por tratar de mezclar distintos periodos de la obra kantiana. Entonces, y tratar de comprender la crítica a través de postulados anteriores donde Kant se contradijo, sí, reformula ciertas cosas, y con prolegómenos que es posterior. Entonces, ese es mi otro miedo, pero creo que esto ya se está volviendo muy personal y entonces deberíamos No, quizás yo no creo que, bueno, no lo sé, ¿no? Hay muchos que sí les interesa que sea en cierto tiempo, tal cual, en cierto tiempo de la historia que se dice, pero si tú haces el apuntarle que o sea, que estás buscando esto en la obra y que de inicio se presenta en la crítica, no creo que te digan que no. O sea, yo creo que está
bastante, porque aparte la pregunta está bastante bien formulada, porque el espacio es activo, tiene una actividad activa y no solamente una actividad pasiva. Tú te estás rastreando por dónde poder contestar esto. Sí, yo no creo que te digan, bueno, no lo sé, a veces hay jurados muy raros, pero no creo que de inicio te digan eso, ¿no? Ok, pregunta. Está a 2 minutos de terminar esta sesión y nos falta todavía como varias, bueno, no varias conclusiones, sino la parte de la explicación y la parte de las observaciones generales de la estética trascendental. Ahorita ya vimos A, B y C del tiempo, pero todavía nos faltan cosas como ver la abstracción, ¿no? De la forma en que intuimos. ¿Quieren que terminemos esta parte y la siguiente seguimos con explicación y observaciones generales? Sí, o sea, me parece... Yo también estoy de acuerdo, continuamos. Sí. Va, entonces déjenme cerrar. Cierro esta explicación. sesión y nos conectamos inmediatamente a la que viene para que no se nos corte, ¿vale? Ahorita los veo. Ya. Por tanto, bajo la condición del tiempo, entonces el tiempo es una condición a priori de todo fenómeno en general, a saber, la condición inmediata de los fenómenos internos de nuestra alma. Y precisamente por eso, mediatamente, también de los fenómenos externos. Si puedo decir a priori, todos los fenómenos externos están en el espacio y están determinados a priori según las relaciones del espacio. Entonces, a partir del principio del sentir interno, puedo decir de manera enteramente universal, todos los fenómenos en general, es decir, todos los objetos de los sentidos, están en el tiempo y necesariamente están en relaciones de tiempo. Pero necesitas del espacio, sigo insistiendo, ¿no? Sino ¿dónde se te presentan estos fenómenos? Si hacemos abstracción de nuestra manera de intuirnos interiormente a nosotros mismos y de abarcar en la facultad representativa, mediante esta intuición, también todas las intuiciones externas, y si por tanto tomamos a los objetos como pueden ser en sí mismos, entonces el tiempo no es nada. Solo tiene validez objetiva con respecto a los fenómenos, porque estos son ya cosas que suponemos como objetos de nuestros sentidos. Pero deja de ser objetivo si se hace abstracción de la sensibilidad de nuestra intuición, y por tanto, de aquella manera de representación que nos es propia, y se habla de cosas en general. Por consiguiente, el tiempo es solamente una condición subjetiva de nuestra humana intuición, que es siempre sensible, es decir, se produce en la medida en que somos afectados por objetos, y en sí, fuera del sujeto, no es nada, por eso es interna. No por ello deja de ser necesariamente objetivo con respecto a todos los fenómenos, y por tanto, también con respecto a todas las cosas que puedan presentársenos en la experiencia. No podemos decir, todas las cosas están en el tiempo, porque en el concepto de cosas, en general, se hace abstracción de toda especie de intuición de ellas. Pero esta es, propiamente, la condición para que el tiempo pertenezca a la representación de los objetos. Néstor, aquí hay una diferencia, si te das cuenta, entre objeto, cosa y fenómeno. ¿Lo puedes leer nuevamente? Qué pena que no. Sí, dame un segundo. Es que quiero darte la palabra de cosa. No podemos... ¿Qué página es? La 83. 83, sí. Sage. Ding. Dingue, ¿no? De dingue. Es esta la palabra. Es esta. Sería de adingue. De adingue, sí. De adingue. Ok. Y ahorita todas todas las cosas. Ale dingue.
Y fíjense que en alemán, cuando dice, ahora bien, si las condiciones se integran en el concepto y se dice todas las cosas como fenómenos, pone el término Erscheinung. Oh, a ver, espérenme. Porque sí, acabamos de hacer un posible resuelto de la cuestión de Néstor. Espérenme tantito. Oye, ya me perdí allí. Ahorita se los pongo. Es que Sí. aquí en esta parte se dice todas las cosas como fenómenos, objetos de la intuición sensible, están en el tiempo. Entonces el principio tiene su genuina exactitud objetiva y su universalidad a priori. Pero es que lo que estábamos diciendo, Néstor, hace rato, es que le decía que en alemán sí hay una diferencia entre cosa, cosa en sí, noumeno, objeto, objeto de conocimiento y fenómeno. ¿Cosa y cosa en sí tiene diferencia? Sí. Sí. Cosa es Ding. Es Ding. La Ding. Y cosa en sí es... La parte referente a la sustancia y al noumeno. Por eso es que nosotros no podemos llegar a ello. Y esa es la diferencia que estoy buscando ahorita. Pero le decía a Néstor que en esta parte, en donde dice fenómeno, aparece como Erscheinung. Y eso me puede preocupar. ¿No por ello deja de ser necesario objetivo con respecto a todos los fenómenos? Esa parte de fenómenos, déjenme. Ay, no puede ser. Espérenme. Erscheinung, ok. Erscheinung. Sí. Es que nomás ahí donde está en cursiva, dice objetos de nuestros sentidos, y dice Gegenstände, unser Schein, no sé cuál de esos será objeto. Ahorita se los pongo, es que ese justo es como mi punto. Y die Erscheinung, o sea, der Ding es cosa. Die Erscheinung es fenómeno. Pero en alemán aparece también como lo que se manifiesta, lo que se presenta. Entonces, si aquí te dice todas las cosas como fenómenos, o sea, las que se presentan, objetos de la intuición sensible, y aparte tiene otra palabra, espérenme, ¿qué es? Erscheinung. Esa es intuición, ¿no? Que es la intuición sensible de los objetos, que es Gegenstand. Sí, mira, aquí pusimos ya las tres que te decía. La otra es Gegenstand. A ver, en el chat les puse der Ding, que es cosa. Cosa. Erscheinung, que es fenómeno o lo que se aparece. Der Gegenstand, que, pero me faltó ahí me comí un acento. El apóstrofe, ¿no? La diéresis. Diéresis en la der Gegenstand. Ese es el objeto. Pero der Gegenstand es el objeto. El objeto de la intuición sensible. De la intuición sensible. Es decir, que se diferenciaría ahí del objeto en el entendimiento. Sí. Gegenstand, o sea, Gegenstand, perdón, es el objeto de la intuición sensible
que es fenómeno, que es Erscheinung. Ahí está tu aclaración, Néstor. Sí, las estoy anotando. Ok. ¿Me puedes repetir nuevamente, qué pena, desde la primera? ¿Qué significa? Ajá, de Adin, es cosa. Sí. Que Okay. déjenme, tengo ahí una duda porque, espérenme. He escuchado Dingel o Dingen, pero ahorita... Yo he visto Ding. No sé. Ding. Y es que fíjense, Das Ding sería con el artículo das. Ajá. Sería neutral, ¿no? Neutro, pero también puede ser, o sea, es que ahí es la cosa, el sujeto, el objeto. Ding también es objeto del sujeto. Y aguas, porque cosa en sí es das Ding an sich. Exactamente. Das Ding. Ahorita se los pongo también en el chat. An sich. Sí, es correcto. Das Ding an sich. Tal cual. Entonces es cosa, fenómeno, objeto de la intuición sensible y cosa en sí. ¿Cómo es cosa? ¿Fenómeno? Cosa... Objeto. Espérame, no te escuché, ¿cómo? Dice cosa, fenómeno, objeto de la intuición sensible. Ajá. Y el último es cosa en sí. Cosa en sí. No, es que yo sí alemán, nada. No pasa nada. Y es más, se me dificulta encontrarlo en el texto. Pero voy a hacer el ejercicio. No, Gracias. En el 83 del texto, ve en B52 y ahí está toda la diferencia. Sí, aquí lo tengo. Todo. En ese archivo, o sea, en este PDF, en el índice temático te ayuda a conseguirlo y... claro, lo que pasa es que antes no está bilingüe, claro, este PDF no está bilingüe. Sí, No, pero yo tengo el texto aquí bilingüe y los buenísimo. tengo para compararlos, pero no lo veo. El índice temático te ayuda mucho allí. Ok. Pero las líneas están prácticamente en la misma, o sea, son prácticamente la misma línea de ambos textos. Sí. Ok. Sí, te ayuda bastante. De todas formas, la voy a poner las distinciones ahí en el Facebook. Coño, está buenísima esa distinción allí. Sí, está buenísima. Sí, ahí. claro. Ahorita la ponemos. Das Ding an sich, ¿qué es? Ese es cosa Esa en no sí. la anoté. Cosa en sí. Entonces creo que las tengo mal. A ver. Dar Dinge la tengo como cosa. Der Dinge Die es cosa. Erscheinung la tengo como fenómeno. Sí. Der Gegenstand la tengo como objeto de la intuición sensible. Sí. Sí. Y Gegenstand la tengo como repetí. cosa en sí, pero no. No. Es que la repetí porque me equivoqué con la diéresis de la A. Ok. Sí. Ahorita se Tienes las razón. pongo bien. Y la otra es... esta es diferente. Listo, ahora sí. Oye, esa parte del texto ahí es fundamental allí. Sí. Sí. Ahí ya las puse correctas. Está buenísimo ahí esa parte del texto aquí. Todas las cosas. De hecho, es más, déjenmelo. Lo voy a poner ahorita en la página para que no se nos olvide. No, pero sí está buenísimo esto. Claro, porque uno ya puede verificar de qué cosa es que está hablando. O de qué objeto, sí. Entonces, de Ding era cosa y
Y todo esto va con minúsculas, porque son sustantivos. Eso es bien importante. Exacto. Objeto. No, esto es fenómeno. O sea, los últimos dos van con minúscula. No. En alemán todos los sustantivos se ponen con mayúscula, Okay. igual que sus artículos. Ahorita se los pongo bien. O sea, cuando comienzas el texto ahí no, ya lo vi. Ya, ok, ya está listo. Ya. Ahí ustedes, ya voy a poner la publicación, ustedes ahí la ponen como el parágrafo. Bueno, no lo pongo en... Es que B52, ¿verdad? Sí. Sí, B52. B52. A ver, pues ahí va. Ya lo publiqué también para que no se nos olvide. Ok. A ver, nos quedan 6 minutotes. A ver, pues vamos a intentar terminar esta parte porque sí está. Sí. En nuestras afirmaciones se enseñan, por tanto, la realidad empírica del tiempo, es decir, su validez objetiva con respecto a todos los objetos que puedan jamás ser dados a nuestros sentidos. Y puesto que nuestra intuición es siempre sensible, nunca puede sernos dado en la experiencia un objeto que no tenga que estar bajo la condición de tiempo. Por el contrario, le denegamos al tiempo toda pretensión de realidad absoluta, o sea, sigamos. Aquella saber por la que él, aún sin tener en cuenta la forma de nuestra intuición sensible, sería inherente a las cosas de manera absoluta, como condición o propiedad. Tales propiedades que corresponden a las cosas en sí, no pueden nunca sernos dadas por los sentidos. En esto consiste, pues, la idealidad trascendental del tiempo, según la cual sí se hace abstracción de las condiciones subjetivas de la intuición sensible. No es nada y no puede contarse entre los objetos en sí mismos sin la relación de ellos con nuestra intuición, ni como subsistente ni como inherente. Pero ni esta idealidad ni la del espacio han de compararse con las subrepciones de la sensación, porque en este caso se presupone que el fenómeno mismo en el que son inherentes estos predicados tienen realidad objetiva, la cual falta aquí por completo, excepto en la medida en que es meramente empírica, es decir, en la medida en que se considera al objeto mismo meramente como fenómeno. Esto también es bien importante, acerca de lo cual ha de consultarse la precedente observación de la primera sección. Espérame. Tengo una duda allí que me acordé de preguntártela. Cuando él comienza en la estética, que habla de la intuición empírica, o sea, ¿la intuición empírica es diferente a una intuición a priori? ¿O es lo mismo? Es que... La intuición empírica es lo mismo. Esa fue la que vimos la vez. Sí. Sí, es lo mismo. Porque cuando dice aquella intuición que se refiere al objeto por medio... Disculpen que me haya atrasado, ¿no? No, está bien. Aquella intuición que se refiere al objeto por medio de la sensación se llama empírica. Ajá, el objeto indeterminado de intuición, ok, claro. Sería ahí estamos hablando de lo mismo. Repíteme la pregunta, porfa. Que si la intuición a priori o la forma, o sea, la intuición a priori y la intuición empírica ahí es lo mismo. La intuición empírica no, la intuición a priori es como condición de posibilidad
y la intuición empírica es la que se da de inicio. Es que es como yo lo traté de entender así, como que la intuición empírica es la que otorga contenido, mientras que la intuición a priori es la que otorga la forma. De hecho, y ahí está Néstor, en la intuición empírica, justo es la parte del espacio. Porque se te presenta. Exacto. Porque se supone que es lo que otorga contenido. Bueno, dentro del contenido tiene que estar esa característica externa. Sí. Pero... Sí. Ok. Pero no me valgo de la intuición empírica para ordenar. No, necesitas de la intuición. No. A priori. Y cuando, Néstor, y cuando te refieres a contenido, ¿a qué te refieres allí? Contenido con la afección, la impresión. Ok. Es lo que hablábamos ahorita justamente de la aparición del fenómeno, de la Erscheinung. Y no solamente de la cosa, de Ding, ¿no? Exacto, yo tengo esa duda, la diferencia entre cosa y cosa en sí. Entonces, esa cosa es la que produce la afección, Lo que creo más no la cosa en sí. Sí. La cosa sí es de otra índole, ¿no? Acá nada más te habla de la cosa, de das Ding, no de das Ding an sich. Sí, exacto. Y esa es la que trabajas en la práctica. ¿Das Ding? ¿O en la das No, Ding an sich? das Ding an sich. Exacto, esa última. Sí, es la última, das Ding an sich, sí. Esa es la que se trabaja en la filosofía práctica. Bien. Pues creo que por hoy es todo. Para que descansen de la yo creo que sí. Sí. Ahora escribir. Exactamente. Sí, tal cual. Listo, muchísimas gracias. Nos que vemos. tengan buen día y buena semana. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas De gracias. 15 días. ¿Vale? Cualquier cosa, porfa, ahí me escriben. Okay. Perfecto. Bueno. ¿Cómo? Bueno. No, iba a decir algo, pero no. Me arrepentí. Vale. Bueno, pues entonces nos vemos en 15 días. Cuídense mucho, por favor. Cuídate. Cuídense. Chao, Sofía. Bye, Fabián. Bye, Chao. adiós. Bye, Cuídense bye. todos. Hasta luego. Bye.